Bien, buenos días, estimados compañeros. El día de hoy, 23 de junio del año 2021, segundo día de clases de estadística. Ok, el día de hoy, pues vamos a continuar con nuestro proceso en la identificación de población y muestra, recordándoles nada más que en el caso de la población es el conjunto de todos los elementos cuyas propiedades vamos a estudiar en cualquier investigación. También se le conoce como universo. Y para que quede claro, existe una clasificación interna de población. La finita es aquella en la cual nosotros conocemos todos los elementos. En el caso de la población infinita, es aquella en el cual, por más que querramos, nunca vamos a encontrar la exactitud de la población, ¿no? Es decir, los ejemplos que yo les he puesto, en el caso de la población finita, pues conocemos el parte cada mañana y yo sé que ustedes ese número lo tienen claro, por lo menos por un buen tiempo. En el caso de la población infinita, pues no tenemos control y normalmente se da en un proceso continuo, ¿ok? Entonces, aún en la población, podemos conocerla toda o no. En el caso de la muestra, sabemos que es un pequeño subconjunto de la población, pero que tiene que tener características representativas de la población. Yo les he puesto el ejemplo de imagen, ¿no? Tiene que tener las mismas condiciones para que sea una muestra representativa. En ese sentido, el día de ayer realizamos el siguiente ejercicio, ¿no? Los primeros dos ejemplos los elaboramos, ¿ok? Pero nos quedó pendiente uno, así que el día de hoy sería importante que respondiéramos a esta pregunta. Un conocido fabricante de medicamentos desea conocer la proporción de personas cuya diabetes tipo 2, ah, ¿ok? Puede ser controlada con un nuevo fármaco, es decir, deseamos conocer la proporción de personas cuya diabetes tipo 2 se puede controlar a través del fármaco. En ese sentido, pues se realizó un estudio a 3.500 personas con esta diabetes y se encontró que el 75% de ellas pudo controlar la enfermedad usando el fármaco, ¿no? Bueno, en consecuencia, asumiendo que estas 3.500 personas representan el grupo de pacientes tipo 2, ¿cuál es la muestra y cuál es la población según ustedes? La población es todo lo que tienen diabetes y la muestra de todos los 3.500 que se dan a la prueba. Ajá, yo estoy escuchando comentarios, pero nadie se ha acercado al micrófono para decirlo, ¿verdad? La población es todas las personas que tienen diabetes y la muestra son las 3.500 personas con esta diabetes. Todas las personas con diabetes tipo 2, ¿no? Ajá, y la muestra, Son las 3.500 personas. excelente. Bueno, hemos identificado los conceptos y creo que los tenemos un tanto claro, ¿ok? Estamos bien, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar ahora. Quiero recordar un poquito también lo que se habló en la introducción, ¿no? A través del video tutorial, a través de la introducción de su definición. Hay dos áreas de la estadística en la cual nos vamos a enfocar y una tercera en la cual las primeras dos se fundamenta, ¿ok? Porque quizás es la aplicación en la vida cotidiana. ¿Para qué nos sirve la estadística, tanto descriptiva como inferencial? Las áreas de estadística a estudiar en cualquier curso y en cualquier sistema estructurado educativo en estadística se caracteriza por estadística descriptiva y estadística inferencial. ¿Ok? La estadística descriptiva, escuche bien esto porque esto es muy importante. Yo después se lo voy a resumir en dos palabras. Lo mismo para la estadística inferencial. En el caso de la descriptiva, pues cualquier persona que administre un bien público o privado tiene que tenerla clara. Son todos aquellos métodos, escuche bien, de recolección, organización y resumen de un conjunto de datos. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted resume, organiza, recolecta y presenta
una serie de datos organizados, lo que está haciendo es estadística descriptiva. ¿Ok? Pero aparte de eso, se fundamenta específicamente en datos, los cuales, aparte de estar organizados en tablas, se pueden graficar. Algunos de los que vamos a ver en el curso son el histograma, barras simples, barras comparativas, circular, el gráfico polígono de frecuencias, ojiva mayor y menor que. Esas son algunas de las que vamos a ver. Entonces, mire, en este primer parcial y también específicamente para que estemos claros en estadística descriptiva, vamos a organizar, recolectar, resumir y presentar una serie de datos por medio de tablas. O sea, los vamos a organizar. Y estas tablas nos van a permitir gestionar gráficos. ¿Para qué? Para que podamos tomar decisiones, que es precisamente la tercera área de la estadística. ¿Ok? Cuando organicemos, resumamos, coordinemos, presentemos los datos en tabla y en sus gráficos, lo que estamos haciendo es estadística descriptiva. ¿Estamos de acuerdo todos ahí, compañeros? ¿Está claro el concepto? Sí, compañero, sí. Bueno, en el caso de estadística inferencial, bueno, se trata de dar un pasito un poquito más allá de la descripción, ¿no? En el caso de la estadística descriptiva es cierto, se organizan, se presentan bonitos los datos, de repente hay una especie de boceto, de revista donde se presenten bonitos los datos. Los gráficos también, ¿no? Bien bonitos, bien elegantes y se concluye. Pero no podemos hacer más. Es bien difícil generar una proyección partiendo de estadística descriptiva. Ya cuando hacemos eso, nos pasamos a la estadística inferencial, ¿no? Ya no solo es describir los datos a través de tablas y gráficos y conclusiones, ya no. Realmente la estadística inferencial se refiere a los métodos utilizados para poder hacer predicciones. Ojo con esto. Vamos a aprender a predecir, generacionalizar y obtener conclusiones a partir de datos analizados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en estadística inferencial podemos ser capaces a través de métodos de proyección, probabilidades, modelos proyectivos, sobre todo la parte de probabilidad, ¿no? Nosotros podemos ser capaces de predecir en función de lo que tenemos qué podría suceder en distintos escenarios. Cuando yo solo me quedo en la organización, presentación de datos a través de tablas, gráficos, lo que hago es descriptivo. Pero si venimos nosotros y hacemos un par de predicciones y analizamos probabilidades de los eventos que pueden ocurrir, lo que estamos haciendo es estadística inferencial. La estadística inferencial predice, ¿ok? Nos permite generar teorías de lo que está sucediendo. Y ambas, las dos, recaen sobre la teoría de decisiones. La teoría de decisiones, pues, son los métodos y técnicas de inferencia estadística aplicadas ya, ¿no? Ya aplicadas, en las cuales el conocimiento de lo que hemos encontrado, las teorías de decisiones, son útiles para tomar realmente una decisión, ¿no? Siempre hay una condición de incertidumbre, siempre está esa parte en la que pueda que suceda o no. Sin embargo, estamos mucho más cerca del conocimiento de la proyección que viene a futuro que únicamente nos quedemos en la parte predictiva y descriptiva. Es el accionar la teoría de decisiones, ¿ok? Aquí les pongo yo un ejemplo en el cual un fabricante de aparatos de sonido no puede especificar precisamente la demanda de sus productos. O sea, cualquier persona que es emprendedora realmente en este momento o cuando inicia sobre todo no sabe exactamente cuánto va a producir o cuánto va a vender. O por ejemplo, en una escuela se deben asignar grupos y definir horarios sin tener el conocimiento preciso del número de estudiantes que entrarán al primer grado. No se sabe. Siempre que se va a iniciar un curso, realmente no se sabe. Sin embargo, en función de
la organización anterior de los datos y las proyecciones. Y después de haber utilizado ciertas predicciones, entonces sí se puede planificar. La teoría de decisiones nos permite planificar a futuro qué va a suceder, aunque no haya pasado un evento. ¿Qué les parece, compañeros? Estamos claros en los tres conceptos básicos e importantes. Sí, o sea que la descriptiva nos permite ¿cómo se llama? Recolección, organización, resumen y presentación de un conjunto de datos. Ajá, a través de tablas y gráficos, ¿no? Utilizando tablas gráficas. Correcto. El diferencial, más los métodos para poder generar conclusiones. Predicciones, correcto. Probabilidades de que un evento suceda, entre otras cosas, ¿no? Pero teniendo en cuenta el grado de existencia. Claro, teniendo en cuenta que ya hay una serie de datos previos, ¿no? Y la teoría de decisiones, pues ya el conocimiento. Ya es planificar en función de la estadística descriptiva e inferencial, ¿no? Es planificar aunque un evento todavía no ha sucedido, ¿no? Siempre está la incertidumbre, pero como ya ha pasado por la estadística descriptiva e inferencial, entonces sí se puede planificar. O sea, usted no va a planificar para 100 estudiantes cuando solo tiene 5 en el primer periodo, ¿no? O sea, no se puede, ¿no? Tiene que planificar para 10, para 15 quizás, ¿no? Ya siendo muy próspero. Bien, si esto está claro, pues vamos a finalizar ya con la parte casi teórica, ¿no? Primero que nada, nosotros vamos a trabajar con datos en este primer parcial y en el segundo también. En una primera caracterización, estos datos son cualitativos y cuantitativos. Ojo, estos pueden ser a la vez continuos o discretos. Mire, la parte quali, voy a mencionarles esto porque a veces solamente con el concepto podemos estar claros. Cuando usted tiene un dato cualitativo, lo que está representando ese dato es una cualidad, un rasgo, ¿ok? Por ejemplo, un dato cualitativo, 100, mire, ve, 20 cadetes de uniforme color verde, 20 cadetes de color de cabello oscuro, cadetes solteros, jóvenes, hondureños, bueno, algunos panameños también en esta sección, ¿no? Hondureños y panameños, con botas pulidas. Que parecen de charol. Correcto. Cuando yo hablo de un dato cualitativo, estoy dando una cualidad. Está describiendo una pequeña información sobre. Correcto. De rasgos de tez clara y oscura. Algunos procedentes de etnias también. Fumador, no fumador. Vivo o muerto, dije. Ok. Lo que representamos a través de los datos cualitativos, como lo dice la definición, son sujetos. Están sujetos a dos categorías específicamente. Ojo con esto porque esto es muy importante. Las cualidades o los datos cualitativos realmente se desprenden de dos categorías. La primera es cuando son dicotómicos. O es una o es la otra, ¿no? Vivo o muerto, sí o no. A eso se refiere, ¿no? En el caso, ojo con esto. En el caso de la otra, en el caso de la otra categoría, pueden haber más de dos, ¿no? Fumador, no fumador. Yo les puse el ejemplo acá, ¿no? ¿Ok? Cuando tienen una categoría de dos, ¿no? O vivo o muerto, soltero o casado, verde o rojo, oscuro o claro, dos. Los sujetos son clasificados sin un orden. Claro. Y, por ejemplo, la otra categoría es cuando son dicotómicos, pero tiene más de dos categorías, ¿no? ¿De acuerdo? Hey, ahí sonó algo como que se va a apagar alguna computadora, ¿será? No sé. Confírmeme, por favor, no se nos vaya a apagar como ayer. No hay problema. Compañeros, manden a alguien a la sección C, a ver si ya ingresó, porque... Bien, hay ocasiones en las que tenemos más de dos categorías dentro de los dicotómicos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos varias opciones
en la contestación, ¿no? En la respuesta. En sí, las cualidades realmente no tienen un orden específico, ¿no? Por ejemplo, en una encuesta muy común, le preguntan a usted qué tipo de vivienda tiene, ¿no? Primera, de una planta, de dos plantas, condominio, ¿ok? O si vive en condominio, cuántas habitaciones tiene su hogar, ¿no? Son características y cualidades, ¿no? Realmente. Son datos que sí se cuentan, pero son cualidades, ¿ok? Raza, por ejemplo, el tipo de raza. Hay datos que, hay encuestas en las que solicitan este tipo de datos, ¿no? Ojo, la parte de dato cualitativo es una cualidad, ¿ok? Eso debe estar claro, cualidad. En el caso de quanti, escuche la palabra, quanti es de cantidades, ¿no? De cuantificar. La palabra se lo dice, contar. Cuantificar es contar. Cuando hablamos de dato cualitativo, hablamos de cualidad. Cuando hablamos de dato cuantitativo, hablamos de contar. Los cuantitativos son continuos, ojo con esto, pero también son discretos. ¿Cuándo son datos cuantitativos continuos? Son aquellos en los que es posible, a lo menos teóricamente, observar un número infinito de valores igualmente espaciados entre dos puntos cualquiera en su intervalo de medidas. Por lo general, algunas de las mediciones, ¿no? Presión arterial, tiempo, peso, etcétera. Vean que aquí hay algo muy parecido a continuo y discreto. Pero miren, les voy a dar como una especie de tips, ¿no? En el caso de los continuos, compañeros, fíjense que pueden ser datos que no son exactamente enteros. Exactos, pues. Pueden haber decimales. Por ejemplo, el tiempo. No necesariamente es una hora, no puede ser una hora, 30 minutos. En el caso del peso, alguien puede pesar ahí 125.55 libras, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuantitativos, no necesariamente son, escuche bien, ¿ve? No son exactos los valores. En el caso de los datos cuantitativos discretos, aquí sí podemos tener un número finito de valores. Por lo general, mire, ¿ve? Cuando contamos número de hijos, no hay 2.5 hijos, ¿verdad? Hay 3, 5, 2, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades, ¿cuántas enfermedades se estudiaron en el año? 50 enfermedades. No se estudiaron 50.1, ¿no? Cuando hablamos del género, ¿ok? Cuando hablamos del género masculino, femenino, ahí exactamente, ¿no? Cuando hablamos de la edad media y algunos datos de la edad media, hablamos de años exactos, ¿no? Cuando hablamos del cumpleaños, de la frecuencia cardíaca, son datos exactos. ¿Ok? O sea que cuando vamos a contar, existen dos formas de contar. En una investigación, en una organización estadística de datos. En el caso de los cuantitativos, son datos que pueden tener después del punto decimal otros valores. O sea, se están contando, pero también son continuos, ¿no? En el caso de los discretos, debe de ser un número exacto. Por ejemplo, ¿cuántas botas hay en el aula, no? ¿Cuántas botas hay? Si hay 30 alumnos, 30 pares de botas, ¿no? ¿Ok? Eso sería discreto o continuo, el número de botas que hay en el aula. Discreto porque es un número exacto, ¿no? Pero si nosotros comenzamos a ver el peso de todos los cadetes de la sección A, eso sería continuo o discreto. Continuo porque nadie pesa exactamente 100 libras, ¿va? Eso es imposible, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, si contamos el cabello de todos los cabezos, no se puede para empezar, ¿no? Sería muy difícil, ¿no? Cosas como esas. Bien, finalmente, una clasificación. Aquí tengo organizada una clasificación de variables mucho más organizada. En el caso de las cualitativas, cuando solamente se busca en ella una cualidad, atributo. Ahí está, mire. En el caso de la cualitativa nominal, agrupa los elementos en categorías sin tener un orden.
acuerdo? No hay orden. Esta es una clasificación de variables mucho más organizada. En el caso de cualitativo ordinal, las categorías se agrupan en elementos, pero tienen que ser ordenados. Cuando usted ordena los datos de forma cualidad, entonces es ordinal. Cuando no los ordena, es nominal. Ok, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de cualitativa nominal. Soltero o casado. Aparte de ello, ¿no? ¿Cuál es el estado civil? Soltero o casado. Da igual si pongo primero soltero, da igual si pongo primero casado. En el caso de la cualitativa ordinal, en esta parte sí pueden estar ordenados. Por ejemplo, cuando ustedes les preguntan, ojo con esta pregunta que yo sé que se las han hecho. ¿Qué les parece a usted la organización del profesor de estadística? Y les ponen una categoría. Bueno, perdón, malo, bueno, excelente. ¿Ok? Ojo, usted estaría calificando una cualidad, la cualidad de organizar. ¿Cómo es de organizado él en las presentaciones? Entonces usted tiene una opción que va en jerarquía. Malísimo, malo, medio bueno, pasable, excelente, bueno y excelente. Usted está categorizando una cualidad, pero está organizada. ¿Entienden la diferencia entre la nominal y la ordinal? ¿Sí o no? La nominal y la original. Ordinal, ordinal. Ah, ordinal. No, yo sí estoy mamado. Voy a repetirlo. En el caso de la cualidad nominal, aquí no hay un orden. Por ejemplo, si nos preguntan en una encuesta, mire qué interesante, le preguntan, ¿es soltero o casado? Da igual si usted es soltero o casado, ¿no? ¿Qué religión es? Y le ponen 2 opciones o 5 opciones, no importa. Da igual a que le pongan. Usted puede poner mormón, puede poner ateo, puede poner lo que usted quiera. Da igual si se los ponen en orden o en desorden. No importa. Usted va a contestar igual, ¿no? En el caso de la cualitativa ordinal, ordinal viene de orden, ¿ok? Le preguntan, ¿cómo califica usted el desempeño del docente? Y le ponen malo, bueno, excelente, súper excelente. Hay una categoría, compañeros, que va organizada, ¿no? Va ordenada. ¿Entienden la diferencia ahora? En la nominal da igual cómo se los pongan. En la ordinal no. Hay una categoría de cualidades, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Comprenden? ¿Seguros? Sí, sí. Bueno, ahora cuando hablamos de cuantitativa es de contar, cuantitativo, cuantificar. Es aquella que se puede asociar a un número con el cual podemos realizar operaciones, comparaciones, conteos, ¿no? La discreta son números exactos. ¿Ok? ¿Cuántos uniformes hay en el aula? 30. ¿Cuántas chumpas hay? 2. ¿Cuántas computadoras hay en el aula? 1. Más 8. Bueno, pero en el aula solo hay una, ¿no? Ahora, la variable cuantitativa continua. El peso. El tiempo. Ah, cosa que no se puede contar específicamente. ¿No? Pero que va a estar ocurriendo, ¿no? Ah, que no se tiene. Número de reprobados y que van a ir de baja en estadística. Su lugar, ninguno. 0%. No, bromas. Pero bueno, en el caso de la discreta, escuche bien, son cosas exactas las que se cuentan, ¿no? ¿Ok? ¿Cuántas mascarillas hay en el aula? ¿Cuántos la tienen puesta? ¿Cuántos no? ¿De acuerdo, compañeros? ¿Estamos claros entonces con la clasificación de variables? Bueno, ahora sí, ya hemos pasado la parte teórica y vamos a comenzar con la parte práctica. Vamos a hablar sobre la estadística descriptiva. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Bueno, vamos a comenzar, según la definición, es aquella que se encarga de los métodos de recolección, organización, resumen y presentación
de todos los datos. Definición que la habíamos mencionado hace poco y la he vuelto a escribir por acá. Se trata principalmente de escribir las características fundamentales de los datos y para ello se van a utilizar indicadores, gráficos y tablas. A partir de ahora, compañeros, vamos a comenzar a organizar todos estos datos que van a estar previamente caracterizados como variables, ¿ok? Las cuales las vamos a estudiar a través de tablas, gráficos e indicadores y finalmente el objetivo es tomar decisiones, ¿no? Dar las conclusiones que van a permitir ofrecer las mejores conclusiones del estudio. Para ello, compañeros, vamos a comenzar con la distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias de una u otra forma se relaciona con una tabla organizada. En este caso, para que nosotros podamos obtener una distribución de frecuencias, necesitamos tener claro la toma de datos. ¿Qué es la toma de datos? Es la obtención de una colección de los mismos que no ha sido ordenado. Es decir, yo comienzo a sacar los datos, pero yo no los tengo organizados. Solamente los obtengo y ya. Eso es todo. Ahí comienza nuestro trabajo como estadistas. ¿Recuerdan la definición original? Estadista. Usted cuando comienza a organizar los datos, porque usted toma los datos como son, estos datos, hay algo que aquí no se los menciono, pero ¿de dónde surgen los datos, no? Porque eso es importante. ¿De dónde surgen, creen ustedes que surgen los datos? En la vida real, surgen de haber aplicado un instrumento, ¿no? Entonces le vamos a colocar aquí que surgen del campo. Nos vamos a campo a recolectar la información. ¿Ok? El primer ejemplo que yo tengo y que he organizado para ustedes, por ejemplo, el conjunto de las alturas de los 100 estudiantes sacados de una lista alfabética de la universidad. Las estaturas sería aquí. Bueno, alturas y estaturas es lo mismo. Ustedes lo entienden. Por ejemplo, cuando yo quiero saber cuál es la altura promedio o la altura de la sección A, nos vamos a colocar, bueno, la sección A, B, se va todo segundo año. Entonces, vamos a sacar la lista en orden alfabético de todos los estudiantes. Eso solo es toma de datos, compañeros. Si yo voy al aula a sacar, por ejemplo, las edades, eso solo es toma de datos. ¿Ok? En el caso de la ordenación de los datos, es una colocación de los datos numéricos tomados en orden creciente o descendiente de magnitud. Por ejemplo, cuando usted ordena los datos, una vez que usted los va a traer a campo, ¿no? Y los quiere ordenar de forma creciente, es decir, van a crecer, ¿verdad? Si crecen es porque van desde el primero, más pequeño, hasta el último, más grande. 32, 45, 100, 120, 145, 86, 198, 200. Están ordenados en forma creciente porque crecen. ¿Ok? En el caso de las decrecientes, están decreciendo. ¿Ok? Si están decreciendo, comienza del más grande hasta el más pequeño. ¿Qué les parece? Confírmenme, por favor. Si ha entendido, 3 datos de distribución de frecuencia. La toma de datos se hace del campo. Se van a recolectar al campo, a las aulas, al lugar donde vamos a hacer la investigación. La ordenación de los datos los podemos ordenar de forma creciente o decreciente. ¿Cuándo es de forma decreciente? De menor a mayor. ¿Cuándo es de forma decreciente? De mayor a menor. Confírmeme, por favor, si estamos claros ahí. Muévame la cámara, compañero. Mueva la cámara, Gradis. Al que dijo que no. ¿Qué no? ¿Qué es lo que no comprenden? Ahí la andara, güey, la tibia. ¿Pero le entiende o no le entiende? Sí le entiende, sí le entiende. Vaya pues. Bien, al recoger información se obtiene un gran número de datos y conviene presentar en forma resumida en una tabla llamada distribución de frecuencias, ¿no? El primer concepto que vamos a estudiar es muy importante. A algunos les cuesta un poquito, ¿verdad? Pero quiero que quede claro. Cuando hablamos de frecuencia absoluta, ojo con esto, ¿no?
es el número de veces que se repite un valor de la variable. Por ejemplo, les voy a dar un dato claro aquí. Número de veces que se repite una variable. Ojo con esto. ¿Cuántos cadetes hay en la sección A entre las edades de 20 y 22 años? ¿Cuántos hay? Levante la mano, por favor. Entre 20 y 22. 20, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Lee. Bueno, la frecuencia absoluta entre 22, entre 21, entre 20 y 22 años es de ¿cuántos alumnos me dijo Gradis? 11. Bueno, 11 cadetes. ¿Qué les parece? Ok, otra de frecuencia absoluta, ¿verdad? Número de veces que se está repitiendo un valor. ¿Ok? ¿Cuántos cadetes tienen una talla en la bota entre 35 y 37? Ese es de la más chiquito, ¿va? ¿Cuántos hay? 30, 35 y 37. Entre 35 y 37. ¿Cuántos hay? 4. Ok, 4. ¿Cuántos cadetes? No, perdón. Ok. Vamos a ver otro de que tenga que ver con cualidad, ¿no? ¿Cuántos cadetes el día de hoy tienen de 2 a 4 cuadernos en su mochila? 30. De 2 a 4, ¿ah? Bueno, en conclusión, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite el valor de una variable, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros? Compañeros. Sí, ¿verdad? Bueno, comencemos entonces con el primer ejercicio, a ver si es cierto que me han comprendido. Los siguientes datos, mire, están desordenaditos por completo. ¿Ok? Ahí están como los agarraron, de verdad. Pero nos pregunta, los siguientes datos son las calificaciones obtenidas en la asignatura de matemáticas por un grupo de 30 alumnos. Una prueba de 10 puntos, ya me imagino en qué sección fue. Mejor ni digo. ¿Ok? Estas son las notas, ¿ves? Vamos a ver. Vamos a organizar los datos de forma que, ¿cuál es la variable estadística? ¿Cuál es la variable? ¿De qué se está hablando ahí? La clasificación de 30 alumnos. Ok, la variable, aquí la pueden observar, es la variable calificación. Vamos a clasificar esos datos y para ello, la calificación de un punto, ya me imagino quién fue también. ¿Cuántos alumnos sacaron 1%? Ojo, pero antes lo podemos organizar en forma creciente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Okay? Ahí los hemos organizado en forma creciente. Mire. Observe. Ahora, pero también los podemos organizar en forma decreciente. ¿Por qué no, pues? ¿Cuál les gusta más? ¿En forma creciente o decreciente? Decreciente. Así. ¿Cuántos estudiantes sacaron 7? 4. 1, 2, 3, 4. Solo 4. Chepeando, ¿quién no? Ya. ¿Cuántos tienen 6? 4. Ese chepearon, sí, chepearon. Ya me imagino que fue. ¿Cuántos sacaron 5? 7. Recuerden, al final esto debe de sumar. El número total de alumnos debe de ser 30, si no está malo. ¿Va? ¿Cuántos tienen 4? 6. ¿Cuántos tienen 3? 5. ¿Cuántos tienen 2? ¿Y cuántos sacaron 1?
Es el quedado. No, hombre, qué bárbaro. Uno, ¿va? Bien. Ahora bien, vamos a ver si lo que hicimos está correcto. Porque si son 30 alumnos, la frecuencia absoluta, ¿ok? Al final su sumatoria debe ser igual a 30 alumnos. ¿Ok? 8 más 7 es 15. 21. 26, 27, 28, 29, 30. Si ustedes observan el número total, ojo con esto, el número total de cadetes al final fue 30. O sea que está correcto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, Observaron que, ahora, espere, antes de que pasemos a lo siguiente, ¿recuerdan ustedes cuál era la definición de frecuencia absoluta, no? ¿Cuál era la definición de frecuencia absoluta? el número de veces que repite un valor. ¿Y lo hemos de la- cumplido o no lo hemos cumplido el concepto? Sí. Ojo, la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un dato. Ojo con eso, ¿verdad? Dígale a Baker que no se duerma. ¿Vieron? Pero te lo tengo Ok, con música. vamos con este. Frecuencia acumulada hasta un valor determinado es el número de observaciones menor o igual al valor considerado. Se obtiene sumando sucesivamente las frecuencias absolutas. Ojo con esto. La frecuencia acumulada hasta un valor determinado es el número de observaciones menor o igual al valor considerado y se obtiene sumando las frecuencias absolutas. Voy a traer los datos que hemos recolectado en el ejercicio anterior. Así como está. ¿Lo recuerdan, verdad? 7-1. Hola, sí, despierto. Ok, aquí lo vamos a colocar. Ahí está, mire. Y vamos a traer, sí, porque si no vamos a perder mucho tiempo en ello. ¿De dónde surge la frecuencia absoluta, no? Es más, miren que me tomé la tarea de ponerle flechitas ahí al que no entiende, ya, no, pues ya estamos perdidos, ¿verdad? Tenemos que entenderle ahorita. Ojo con esto. Se define como el número de observaciones menor o igual al valor considerado. Mire qué interesante. El primer dato simplemente se copia, ¿ok? ¿De acuerdo todos ahí? ¿Cuál es el primer dato? 4. Bueno, el primer dato simplemente se copia. ¿Ok? 4. Vea, el siguiente se suma al siguiente porque acuérdese que es el número de observaciones siempre menor al valor observado. Es decir, si inicialmente tenía 4, más 4 serían 8 observaciones. Siempre va a ser el menor al considerado, ¿no? ¿De acuerdo? El primero se copia y el siguiente se suma al siguiente y de forma horizontal se coloca. ¿Qué le parece? Está bien. 7 más 8, 15. ¿Se entendió o no se entendió? Confírmeme, gracias ahí. Dile que sí. 8 más 7. 15. Mire. 15. 15 más 6. 21. 21. 26. 21 más 3. Más 5, perdón. 26. 26. 26 más 3. 29. Va sumando. 29 más 1. Mire, el último dato en la frecuencia acumulada debe de ser el total de los datos. Si no, hay un error catastrófico, ¿verdad?
¿Qué les parece? Está claro. ¿Estamos clarísimos? Sí, está claro. Entonces, repasando la definición, la frecuencia acumulada hasta el valor determinado es el número de observaciones, mire, menor o igual al valor considerado. Mire, ve, siempre es menor, ve, mire, menor al considerado, ¿eh? ¿Lo observa? No fue difícil calcularlo. Pregúntale si hay alguien que tiene duda porque ahorita se lo corregimos. ¿Nadie tiene duda? Tenga duda. Nada. Digo, y una pregunta. Y en el caso de que Ahí está sea preguntando a alguien de manera dónde salió algo. Preguntan, ¿quién dijo eso? García. ¿De dónde salió qué? Dice el compañero Gradis. No, sí, entendido. Ya le explicó el compañero. Ah, bueno, pero si es por los datos, recuerden que los datos anteriores, ¿no? En el No, ejercicio. yo le quería preguntar, era que si ahorita lo hicimos de forma descendente y si lo hiciéramos de forma ascendente, Bueno, si lo hacemos igual en la forma ascendente, es lo mismo, ¿verdad? frecuencia acumulada siempre sería ascendente. O sea, no Y no, no hay problema. importa. Quiere que observen algo. Pregunta qué hace Gradis, ¿verdad? Importante lo que ha hecho el compañero. ¿Qué pasa si nosotros hubiésemos organizado los datos en forma descendiente, ¿no? Perdón, en forma creciente, ¿no? No sé si ustedes lo van a observar, ¿no? Acá. 1, 2, así los organizamos la vez pasada, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Si ustedes observan, hay 1, 3, 5. ¿Dónde está la cantidad? Es que la cantidad de alumnos son los 30 alumnos que 30. Con el revés estadística, un nivel de notas con los 30 alumnos. 6, 7, 4, ¿Verdad que hay algo que no está claro ahí? ¿Hay alguien que tiene duda? no, está bien, ahí. De 5 alumnos sacaron 3, 5. ¿De dónde salieron estos datos? Pues salieron de cuando las recolectamos, ¿no? Mire, ¿ve? ¿Cuántos sacaron nota de 7? 1, 2, 3, 4. Ahí está, ¿ve? 4 sacaron 7. 1, 3, 5, 6, 7, 4, 4. Bueno, ahí está. Supongamos que ahora los organizamos de otra forma. ¿Recuerdan cómo las teníamos organizados en la primera? Los teníamos organizados en forma descendiente. Ahora los tenemos en forma creciente. Ok, vamos a calcular entonces la frecuencia acumulada. Recuerde, el primero solo se anota. El siguiente, mire, se suma a la frecuencia absoluta. 1 más 3, 4. 4 más 5, 9 más 6, 15 más 7, 22 más 4 y 26 más 4. El último valor debe de ser igual al número total de datos. ¿Recuerdan cuál es el número total de estudiantes? 30. Lo que hemos hecho simplemente es acumular las notas, ¿no? La calificación en función de las notas de los estudiantes, ¿no? Lo que hemos hecho, perdón, es acumular a todos los estudiantes en función de su calificación, ¿no? Esa es la palabra correcta. ¿Estamos claros, va? Sí, Bueno, vamos a proceder entonces al siguiente ejercicio. procedamos. Bien. Vamos a hablar ahora de frecuencia relativa. Es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de individuos de la muestra. Ojo con esto. Es una división, ¿no? Entre frecuencia absoluta
de cada una, ¿no? Y el número total de datos o individuos de la muestra, ¿no? Entonces, pues no es muy difícil de poder obtener, ¿no? En este caso, quiero que observen algo. Este ejercicio lo acabamos de hacer, ¿no? Aquí simplemente estamos continuando con los problemas, ¿no? Ok, la frecuencia relativa porcentual, no, esta es la frecuencia relativa nada más. Ojo con la frecuencia relativa. Ojo con ella, ¿no? Mire, es la división, cuando le dice cociente, es la división entre la frecuencia absoluta y el número total de individuos. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Si sumamos todos estos datos, ¿se acuerdan que nos daba 30? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál es el número total de individuos? 30 estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta, 4. Mire, entre el número de individuos, 4 entre 30. ¿Cuánto es 4 entre 30? 15. Ah, no. 25. No, hombre. 1. 0.13. Y prosigue allá, ¿verdad? 3, correcto. El siguiente es 4 entre el total de individuos, que es 30, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. El siguiente, 7 entre 30. 0.23. ¿Cuánto? 0.23. 3, 3, 3, 3, 3, 3. El siguiente, 6 entre 30. 0.2. El siguiente, 5 entre 30. 0.16. Pero mire qué fácil está, ¿verdad? 0. 1, 6, 6, 6, 16. Se le redondea a 17, pero no 16. Sí, la verdad es que tenemos que redondear porque... Bueno, dejémoslo así, pero yo les voy a explicar por qué, qué pasa después. Yo les voy a explicar que no hay problema. El siguiente, 3 entre 30. 0.1. No a la 1 exactamente, pero... ¿Ok? Y 1 entre 30. 0.03. Ok, ojo con esto. La suma de las frecuencias relativas, para que esté correcto, debe de ser 1. Si sumamos toda esta columna, debe de acercarse a 1, ¿no? Vamos a ver. Debe de ser casi o aproximadamente 1, muy cerquita. Punto 13 más punto 13 más punto 23 más punto 2 más punto 17 más punto 1 más punto 03. 0.99. Ahí es 0.99. 0.99. Y si lo redondeamos más, para 1. 0.99. Correcto, esto es aproximadamente 1, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo todos? Es casi 1. Eso es casi 1, ¿verdad? Es más, si ustedes se ponen solamente a sumar las fracciones, si ustedes hubiesen sumado las fracciones, exactamente sí les da 1.
Sí. ¿sí? Pero no quiere decir que está mal, significa que estamos bien, pues. Es porque no aproximamos aquí a 0.17, pero por lo demás no hay ningún problema. Si Ok, suma ahí todos está. sí, da 1 porque si usted suma todos los denominadores le da 30, entre 30, 1. Correcto. Bien, ¿qué les parece? ¿Entendiste? Dos. Ok, vamos a preparar el siguiente. En el siguiente vamos a hablar sobre frecuencia relativa porcentual, pero para ello me voy a traer los datos que están allá. Ojo con esto. Si ustedes observan, la frecuencia relativa porcentual es la frecuencia relativa expresada en porcentaje. ¿Qué significa? Que si usted ya tiene calculada la frecuencia relativa para que la pasemos a porcentual, solo la multiplicamos por 100. ¿Me entiende? Baker, no se duerma. Cheque, compañeros. ¿Se acuerdan cómo calculábamos la frecuencia relativa, verdad? 4 entre 30 y ahora la multiplica por 100. Mire. Sí, pero ese 100 es porque ya está en la fórmula ya. No, usted lo hace, lo multiplica por 100. Pues sí, pero ese 100 lo vamos a multiplicar siempre, Leo. Siempre. Ahí dice, ¿ve? Es la frecuencia relativa expresada en porcentaje. Recuerde usted que el porcentaje, allá usted lo tiene la relativa en porcentaje de 1. Bueno, el máximo valor es 1, ¿no? Aquí es en porcentaje, en 100, ¿no? Vaya. Ahora se levanta 99, chaval. 13. Cuando lo multiplica por 100, 23. 20. 27. bueno, el anterior es 13.13, disculpen ahí. Ustedes lo calcularon, ¿verdad? Sí. 13.33. 13.33. 2.33. Solo la multiplicamos por 100. 20. 17, 20. 16.6. 16.67, porque aquí sí podemos aproximar ya que 6 es mayor de 5, ¿no? 9.9. 10. 3. Eli. Sí, ahí que me cayó. Vaya, El otro es 3. ahí está. Sumemos todo eso. 29. Da 100, la verdad. 99.9. ¿Cuánto le dio? 99.9. Este es 3.33, compañeros. A ver. 1 entre 3. Perdón, 1 entre 30 por 100, ¿va? Este es 3.33. Ustedes me dictaron 3 nada más. Barriente en humo está. 99.9. 1 entre 30 por 100 es 3.33, estimados. Comprobémoslo con la nota al final, ¿verdad? La suma de las frecuencias relativas porcentuales debe de ser 100.
99.99, 100. Eso es aproximadamente 100, ¿de acuerdo? Ahí está. La sumatoria de todo eso nos dio 100%. ¿Eh? ¿Qué les parece? ¿Hay dudas, compañeros? Sí, ¿para qué más se puede poner? No, ¿No? para acá, ahí que le tire. ¿Seguros? Sí, está bien. Bueno, vamos a ver si es cierto que entendieron, ¿verdad? Vendría un problema, pero es que fíjense que ese problema lo pueden hacer ustedes solos. El problema está fácil. Dije, dije mejor que se lo tire, dije, que lo mande. Vaya pues. Vamos a borrar nada más lo anterior, ¿no? Está muy fácil este, hombre. Vaya. Vamos con el siguiente. Vea. Los siguientes datos son las calificaciones de un grupo de 27 alumnos en la asignatura de matemáticas. ¿Cuál es la variable aquí? La variable. ¿De qué estamos hablando? La variable sería 7. Calificaciones, ¿de acuerdo? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Estamos de acuerdo? La calificación y la frecuencia, el número de alumnos. Diga. La variable es calificaciones, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Ok. Entonces, nos piden primero construir una tabla de distribución de frecuencia, la cual ya tengo listo yo la tabla de distribución de frecuencia. Mire. ¿Qué les parece? La variable es calificación. La siguiente es frecuencia, ¿no? La frecuencia absoluta es cada una de las frecuencias. La frecuencia acumulada, relativa y frecuencia relativa porcentual. Nos deja copiar el programa. Vaya. ¿Cuál es el menor de todos los datos? La menor nota que sacaron. Pero vamos a copiar el primer ejercicio. Ok, la menor de las notas es 2. Hay notas de 3, de 4, de 5, de 6, de 7. Solo de 1. Esta vez no el amigo no hizo el ejercicio. Creo que era Galvez. No hizo la prueba. Galvez era ahí. Pregúntele. Galvez era. Andaba en la guardia. Ayer no estaba, ¿verdad? Él fue. No, andaba en la guardia. Hoy anda González y mañana me toca a mí. Ya. ¿Mañana va a venir presencial usted? No, fíjese. Dicen que esta semana vamos a estar virtual. Ok, ¿cuántos sacaron 7? Acuérdese, ¿ve? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 sacaron 7, ¿ve? ¿Cuántos sacaron 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos sacaron 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. ¿Cuántos sacaron 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. ¿Cuántos sacaron 3? Solo 2, Araganes. Ya sabemos quiénes son. ¿Cuántos sacaron 2? Solo Sarmiento. Ok. Mire, aquí sucede algo y hay que tenerlo claro. ¿Cuánto fue la frecuencia absoluta? 7. La suma tiene que ser exactamente el número de datos a los cuales les estamos calculando su calificación. 3 más, a ver, ¿cuál es la frecuencia? 3, 9, 17, 24, 25, 26, 27. Ahí está, ¿ve? Esa es la frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada. El primero solo se copia, ¿de acuerdo?
¿Recuerdan cuál era la definición de frecuencia absoluta, verdad? Sí. Mire. Número de observaciones menor o igual al valor considerado. Siempre es el menor o igual al considerado. El primero se lo hace copia. ¿Ok? Le sumamos este para obtener este, ¿ve? 3 más 6, 9. No me deja anotarlo aquí, hombre. Vaya. El siguiente, 9 más 8. 17 más 7. 24 más 2. 26. Y el último debe de ser igual a la frecuencia absoluta. 26 más 1. Si ustedes observan, es igual que la frecuencia absoluta, ¿eh? Bien, vamos con la frecuencia relativa. Simplemente es el cociente entre la frecuencia acumulada, perdón, entre la frecuencia absoluta. Ojo ahí, no se van a confundir con la acumulada. No la acumulada, por favor, ¿verdad? Tengan mucho cuidado ahí, compañeros. Frecuencia absoluta entre el número total, ¿no? A veces le vamos a poner por cualquier cosa. Tengan cuidado, 3 entre 27. Y podemos calcular de un solo la frecuencia relativa porcentual, ¿no? Que es prácticamente lo mismo, solo que por 100. Y en la calculadora obtiene los dos resultados, ¿no? Vaya, 3 entre 27, ¿cuánto es? 0.11. Ajá. Y de un solo, si lo multiplica por 100. Le voy a ver los resultados. El otro es 6 entre 27, 0.22. ¿Qué les parece? 0.11. El siguiente, ojo, no es 9, no es 9. Es frecuencias absolutas, ¿eh? 6 sobre 9. 6 sobre 9. Perdón, 6 sobre 27, disculpen. Frecuencia absoluta entre el total, ¿no? Vaya. 0.22, ¿no? ¿De acuerdo, compañeros? No, ahí es 0.33. Por 100, ¿verdad? ¿Quién tiene duda aquí? Nadie. 22.22. El siguiente, mire, ve. 8 sobre 27. $0.296. ¿De acuerdo todos? Y mire, lo mismo, 8 entre 27, solo que lo multiplican por 100. Mire, 29.63. ¿De acuerdo todos? Hey, levanten la mano. ¿Quién no entiende ahí, por favor? Gradis. ¿Hay alguno que no entiende? No, todos entienden. Tire. Mire el siguiente, 7 entre 27, ¿ve? ¿Cuánto es 7 entre 27? $0.259. Mire.
Pregunta ahí, hay alguien que está dudando ahí. Pregúnteme. Gradis, ¿quién es? Aguilares, ¿qué son los Aguilares? Aguilares. Pero pregúntele, dígale que cuál es la duda, no hay problema. ¿Cuál es la duda, Aguilar? Ah, que la frecuencia relativa porcentual es el resultado que te da y lo multiplicas por 100. Ah, es la frecuencia relativa porcentual por 100, lo que acabamos de ver. Aquí está la definición, ¿ve? Frecuencia relativa simplemente es frecuencias absolutas entre el total de individuos, ¿no? Ahora, la relativa porcentual es la relativa por 100. Es expresada en porcentaje. Solo se multiplica por 100, ¿no? ¿De acuerdo, Aguilar? 7 entre 27 te da 0.26. Le si lo redondeamos ahora y pone 0.26. También, pero yo lo pongo, o sea, está bien, ustedes lo con tal se acerque, ¿verdad? Debe estar cerca de 1, pero si le sobra bastante, ¿no? O les falta mucho, ¿no? Yo estoy buscando que decían, a mí me lleva 1. Siguiente, 2, ¿ve? 2 entre 27. ¿Así les da o no? Sí, da. Diego, parece que van a estar trabajando. Vaya, compañeros. ¿Qué les parece? ¿Vamos bien? Todos los 6 están trabajando, entonces... Pero le entienden, ¿cómo dice? ¿Qué le parece? Y el último, ¿Cuántos? Link. diga. No, sí. Link, que pregunta García López que siempre va a tomar los 3 puntos después de... Siempre va a tomar 3 dígitos después del 0. No, De 0 2. puntos. La verdad que 2. Lo que pasa es que, mire, ¿ve? Ustedes lo pueden dejar como 2. Le da 26. Aquí la diferencia va a estar al final. Con tales de 1, no hay problema. Y aquí terminamos, compañeros. Permítame, no se me vayan a ir. No, vamos. Si sumamos todo esto, ¿cuánto nos da? Esto tiene que dar aproximadamente 1. Y esto debe de ser aproximadamente 100. Si no está mal. 99.99. ¿Estamos claros? No, sí, estamos. Bueno, mañana terminamos con las conclusiones, ¿verdad? Nos vamos. Cheque. Nos veremos, pues.